Básicamente lo que nosotros podemos ver en la escritura cuando empezamos desde Génesis y leemos hasta Apocalipsis, de hecho si busca cuidadosamente se puede dar cuenta que hay más de 450 versos en la escritura que muestran la importancia del nombre del Padre y la importancia del nombre del Hijo. No solo la importancia de creer en ellos, sino que muestran que la forma de creer en ellos y buscarles o buscar a Yahweh a través del Hijo, que es su único intercesor, es a través de sus nombres, invocándolos, puesto que a diferencia de las naciones paganas, a diferencia de las religiones aún cristianas que tienen doctrinas erróneas, Yahweh no nos dijo a nosotros que debemos buscarlo a través de imágenes, sino que Él nos dijo que debemos buscarlo a través de su nombre. Lamentablemente en las religiones paganas se enseña que la forma de buscar a como ellos llaman al Dios que ellos adoran es a través de una imagen, y repito, ya sea en la religión católica, en la religión hindú, en la de Buda, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente se usa una imagen. Aún los musulmanes, que ellos alegan no adorar imágenes, ellos tienen la roca, la piedra de la Kaaba, que está en el centro, donde ellos van a peregrinar cada año y dar vueltas alrededor de esa piedra. Entonces al final adoran una piedra. Entonces todas las religiones que no se adhieren a la verdad de la escritura terminan adorando imágenes y pensando que esa es la forma a través de la cual ellos pueden alcanzar al Todopoderoso. Pero el Creador a nosotros nos dijo, de hecho en el segundo mandamiento, el cual los católicos quitaron de entre los 10 mandamientos, dividiendo uno, convirtiendo un mandamiento en dos para que no hubiese ningún hueco según ellos. El segundo mandamiento, que aparece en Éxodo 20, nos dice que no debemos adorar ninguna imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, en ningún lado. Después, en el tercer mandamiento nos dice que debemos honrar y mantener apartado su nombre, porque Yahweh no va a tener a aquel que haya usado su nombre para falsedad o por inocente, como normalmente lo traducen, que haya usado su nombre en vano. La palabra vano quiere decir falsedad, quiere decir ilusión. Entonces, al decir que nadie debe usar su nombre en vano, quiere decir que nadie debe usar su nombre para falsedad, o que nadie debe convertir su nombre en una ilusión, en algo falso, en un nombre que no sea el verdadero. Entonces tenemos el segundo y el tercer mandamiento que nos dicen que no debemos adorar imágenes, y el otro que nos dice que debemos mantener su nombre apartado. Fue hasta el momento en el que llegó Moshe, conocido como Moisés, en el libro del Éxodo, a pesar de que sí quiero dejar claro, ¿verdad?, para aquellos que no saben, los primeros 5 libros de la escritura fueron escritos por Moisés, y es por eso que el nombre de Yahweh, el nombre del Todopoderoso, aparece desde el Génesis, a pesar de que Yahweh claramente, y según el libro del Éxodo, reveló su nombre personal hasta que llegó Moisés, hasta que Moisés llegó a entender la importancia y le preguntó el nombre. En Éxodo, que de hecho en hebreo el libro se llama Shemot, que quiere decir nombres. O sea, da la importancia de los nombres. En el Éxodo, que en realidad, repito, el libro se llama Nombres, es donde se revela el nombre de Yahweh. Y sorprendentemente, no solo se revela el nombre de Yahweh, sino que se revela el nombre del Hijo, Yahushua. Entonces, a pesar de que las personas comúnmente piensan que los nombres no importan, en la escritura vemos que en realidad importan muchísimo. Tanto así que hay todo un libro que se llama Nombres, en el cual aparecen nombres de líderes muy importantes cuyo significado tienen una relevancia profética, y además de eso es el libro donde aparece el nombre del Hijo y el nombre del Padre. Claro está, el nombre del Hijo fue dado de una manera, también repito, profética, sin revelar lo que era. Simplemente se dio el nombre, y después, cuando se reveló el Mesías en la tierra manifestándose en carne, fue que se llegó a entender por qué Yahweh había dado ese nombre en un pasado. Entonces en Shemot 3:13 dice: dijo Moshe a Elohim. Elohim es el título hebreo que básicamente quiere decir poderosos. Es lo que erróneamente las personas han traducido o suelen decir Dios. Como lo he dicho en el pasado, Dios viene directamente de la palabra Zeus. Zeus cambió a Deus y Deus a Dios. De hecho, hay idiomas en el que Deus es como se dice Dios, y como les acabo de decir, Deus viene de Zeus. Entonces, cuando la gente usa lo que ellos piensan
que es un título, Dios, en realidad están usando el nombre, que según la escritura es el nombre de Satán, porque en Apocalipsis 2, cuando se le habla a la iglesia de Pérgamo, cuando se habla en la carta para la iglesia de Pérgamo, se le dice a la iglesia de Pérgamo que ellos están habitando donde está el trono de Satán. Y cuando uno investiga, cuando el Apocalipsis se escribió y se enviaron esas cartas a esas iglesias, en Pérgamo estaba el altar de Zeus. Entonces Zeus es Satanás según la escritura. Zeus, a quien llaman el padre de los dioses en la cultura griega, es quien la escritura llama Satanás. Zeus es a quien las personas también llaman Lucifer. Entonces el decir Dios no es un título que sea correcto para referirse al eterno, todopoderoso creador que hizo todo lo que existe, sino que en realidad según la escritura es el nombre de Satán. Es por eso que el enemigo, a través de diferentes hombres, escribas y traductores, se encargó de que los nombres de Satanás, diferentes títulos y nombres de Satanás, fueran puestos en la escritura, reemplazando los verdaderos nombres. Entonces, cuando Moshe le habla al Todopoderoso que lo estaba llamando para escogerlo, para llevarlo a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, dijo Moshe a Elohim: si voy a los hijos de Israel y les digo, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán cuál es su nombre. Entonces, ¿qué les responderé? Hasta ese momento las personas llamaban al Todopoderoso por títulos. Ellos no sabían cuál era el nombre personal. Comúnmente, y eso se puede verificar en la escritura, si una persona tenía el nombre de un ángel, en cierta forma tenía un poder sobre ese ángel. Es por eso que las personas normalmente cuando veían un ángel le preguntaban el nombre, y en la mayoría de los casos los ángeles no les daban el nombre a las personas que los estaban viendo. Entonces, por eso es tan importante conocer el nombre del poderoso al que se adora. Normalmente las personas o lo llaman Dios o lo llaman Señor. Muy pocas personas lo llaman Jehová, que es el nombre también erróneo que aparece en las Biblias que más comúnmente las personas tienen, porque si hay escrituras, bendito sea Yahweh, que han reemplazado los nombres falsos por los correctos, pero la mayoría de las personas solo tienen acceso hoy en día, lamentablemente en sus propias casas, a una escritura donde aparecen los nombres falsos. Entonces, antes de este momento, al Todopoderoso lo llamaban por nombres diferentes, como Shaddai, Elohim, El Roy, o el poderoso que me ve, Adonai, etc. Entonces, Moshe no quiere llegar ante los Yisraelim y decirles que nada más lo mandó Elohim, porque le dirían, ¿cuál Elohim? Lamentablemente ellos estaban en la esclavitud de Egipto, donde había muchos ídolos, y por ende la mayoría estaban adorando ídolos. Y al Moshe decir que Elohim lo mandó, las personas pensarían que hay diferentes Elohim, cosa que no es verdadera. De hecho, según el libro de Yashar, cuando Moshe se aparece ante el faraón manda a traer todos los libros que ellos tenían de todos los dioses del mundo, como ellos les llaman, y buscó y no encontró el nombre del Todopoderoso Yahweh, y por eso no le creyó a Moshe y endureció su corazón y no permitió que los israelitas se fueran, y por eso cayeron las plagas. Entonces el nombre es de suma importancia, y por eso Moshe pregunta: me preguntarán cuál es su nombre, entonces ¿qué les responderé? Respondió Elohim a Moshe: yo soy el que soy. En hebreo eso es Eye Asher Eye, quiere decir básicamente yo soy el que soy, o yo existo. Y abuelo está diciendo en primera persona, yo existo, o yo soy el que causa la existencia. En tercera persona, o sea, lo que uno diría es Yahweh, que quiere decir el que causa existencia, en tercera persona. Entonces cuando Moshe le pregunta, Elohim dice a Moshe: Eye Asher Eye, y añadió: así dirás a los hijos de Israel, Eye me envió a vosotros. Entonces si el que es nos envía, uno diría el que es, no diría yo soy, sino diría el que es me envió. Y en tercera persona es básicamente la pronunciación Yahweh, que como pueden ver no difiere mucho de la palabra Eye, que lo repite Eye Asher Eye, porque estaba hablando de dos éxodos, este que sucedió en el tiempo de Moshe y el que sucedería en el final de los tiempos, la cosecha, que lo hablaba en otros momentos y ya he subido videos al respecto. Entonces él dice Eye Asher Eye, y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, y esta es la clave, además Elohim dijo a Moshe: así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak y el Elohim de Jacob,
me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre. Entonces, como Yahweh se tiene que presentar, revelar en primera persona, dice Eye, pero cuando le deja claro a Moshe que vaya y hable con los israelitas, le dice a Moshe, dígales, Yahweh me envió, o sea, el que es, el que causa existencia. Y después al final termina diciendo, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces repite, para que no quede duda de que es el mismo nombre para siempre y por todos los siglos, por todas las generaciones. Por ende no hay razón para cambiarlo o para decir que hoy se pronuncia diferente que antes, porque la importancia es la pronunciación. Yahweh se escribe con letras hebreas, entonces lo único que podemos hacer es pasarlo al español que hablamos nosotros con las letras que nosotros usamos, pero que sean letras que tengan los mismos sonidos, la misma pronunciación que las letras del hebreo, para que cuando nosotros lo veamos y lo leamos, pronunciemos el nombre del Todopoderoso correctamente. Normalmente ustedes tal vez en internet y más si hablan inglés van a encontrar el nombre del Todopoderoso Yahweh como YHWH, porque esas son comúnmente las letras consonantes que se usan en nuestro alfabeto para representar las letras del nombre de Yahweh en hebreo, porque en el hebreo solo hay 22 letras y todas son consonantes, por eso comúnmente se usan consonantes en nuestro alfabeto para representarlo, YHWH, así van a encontrar mucha información. De hecho, nuestra página es elcaminodeyahweh.com, el camino de YHWH. Buenas noches. Sí, a la amiga que mandó la pregunta le acabo de mandar lo que usted acaba de leer, como comúnmente lo traducen en la Reina Valera 1960, la explicación donde dice footnotes y dice el nombre Jehová representa el nombre divino Yahweh, que aquí se relaciona con el verbo haya hacer. En ningún lado de la escritura ni en nuestra vida moderna los nombres jamás se traducen, entonces es como bastante lógico que el engaño ya después de tantos años ya uno tiene como que despertar y decir, hey, suave, si yo me llamo Pedro en todo lado, pero ¿por qué el Padre se llama Yahweh en el pueblo hebreo y de este lado se llama Dios? O sea, no está ni cerca. Sí, como decía por acá Pim, los nombres no se traducen. Si alguien se llama Rodrigo aquí en Costa Rica, no va a ir a Estados Unidos y se va a llamar otro nombre que él diga que es la versión en inglés, lo cual sería completamente absurdo, cambiarse el nombre solo porque fue a otro país, si el nombre es básicamente la palabra que representa a toda la persona. Por eso es que el significado de los nombres marca la personalidad, marca mucho a la persona, y por eso hay que tener mucho cuidado con el nombre que se le pone a las personas. Como muchas personas dicen, el nombre Jehová, por ejemplo, o el nombre Jesús, dicen es la traducción al español del nombre hebreo. Eso es también absurdo, porque si fuera la traducción sería entonces el que causa existencia, no Jehová, porque Jehová en español no significa nada, y cuando uno busca la traducción de algo está buscando el significado de ese algo. Entonces decir que es una traducción es completamente incorrecto. Lo que hay que hacer es una transcripción del nombre, como les decía, usar letras del alfabeto del idioma que uno habla para escribir el nombre que comúnmente se escribe con letras de otro idioma, de otro alfabeto, en este caso el alefbet hebreo. Entonces, decir que Yahweh es lo mismo que decir Jehová es completamente ilógico. Son dos palabras completamente diferentes. Y si lo vemos en el hebreo, Yahweh quiere decir el que causa existencia y Jehová quiere decir he aquí la ruina, he aquí la destrucción. Entonces es completamente lo contrario en lo que respecta a significados o traducción. Uno no debería cambiar el nombre, repito. De hecho, en un libro del historiador Josefo, un historiador judío, él escribió en el tiempo del Mesías y muchas personas lo usan, lo citan y demás por toda la información que él dejó escrita, y él habló de cómo los masoréticos habían dejado una prohibición desde el tiempo de los macabeos, como 150 años antes del Mesías, en la cual hablaban a los sacerdotes que no debían pronunciar el nombre de Yahweh, lo cual antes de Antíoco Epífanes eso era absurdo, porque Yahweh mandó a invocar su nombre, porque esa es la llave a través de la cual podemos alcanzarlo. Entonces fue cuando Antíoco cambió varias leyes y trató de obligar a los Israelíes a no cumplir la Torá,
a no cumplir la escritura que les prohibió usar el nombre. Entonces eventualmente, después de que esa prohibición podía ser quitada porque Antíoco ya no estaba en el poder, los sacerdotes, los fariseos básicamente decidieron mantener esa ley y no volver a pronunciar el nombre, prohibirlo. Entonces los escribas masoréticos pusieron puntos de vocales, las cuales inventaron eventualmente porque las vocales no existen en el hebreo, sino que, como les decía, son 22 consonantes, y de esas 22 consonantes hay 5 de ellas que se pueden pronunciar como una vocal, o sea que hay algunas ocasiones en diversas palabras en las cuales aparecen como vocal y no como consonante. Entonces Josefo dijo que el nombre que ya habían prohibido que se mencionara era el nombre del Todopoderoso, que consiste de 4 vocales. Al él decir 4 vocales nos está diciendo la pronunciación, bendito sea el Todopoderoso, porque el nombre del Todopoderoso consiste de 4 letras, de las cuales 2 se repiten. La segunda es la misma que la cuarta, y esas, al igual que las demás, son letras que también tienen sonidos de vocal. Entonces es correcto que todas las 4 letras del nombre de Yahweh tienen sonidos de vocal. Lo curioso es que si él hubiese dicho las 4 letras o las 3 letras, hubiese estado correcto, por supuesto, puesto que se hubiese estado refiriendo a la letra Yud, a la letra Hei y a la letra Vav. Pero al él decir las 4 vocales, está diciendo que la última letra, Hei, que se repite, se pronuncia diferente al final de cómo se pronuncia al principio. Todos saben cómo se pronuncia al inicio del nombre, que es Ya. La Yud y la Hei se pronuncia como una I y una A, Ya. Por eso los cristianos, sin saberlo, a pesar de que dicen que no es necesario aprender nada de hebreo y todas esas cosas, comúnmente dicen amén, ¿verdad? Todos al terminar las oraciones dicen amén. Eso es una palabra hebrea que quiere decir ciertamente. Todos dicen aleluya, aleluya. Eso quiere decir halel, la alabanza. Ya es de Ya, la alabanza es de Ya, que es la mitad del nombre Yahweh. Entonces, si vemos las 4 letras, repito, del nombre de Yahweh, la primera es una I, la segunda es una A, la tercera es una U, que es la Vav, en español como una vocal se pronuncia como una U. Ahí tenemos Yahu. Y la última es una Hei, que en esta ocasión no se pronuncia como una A, sino como una E, porque, como les acabo de decir, Josefo dijo que eran 4 vocales, no 3 vocales. Entonces, al ser 4 vocales, quiere decir que la Hei se tiene que pronunciar diferente. Y la segunda vez se pronuncia como una E. La Hei, en lo que respecta a vocales, se pronuncia como A o como E. Y como acabo de decir, en aleluya, sabemos que la segunda es una A, entonces la última es una E. De esa forma se puede escribir en nuestro idioma el nombre, para pronunciarlo correctamente, con la I, la A, la U y la E. Yahweh, 4 vocales para pronunciar el nombre de nuestro Creador, que en hebreo son Yud, Hei, Vav, Hei. En lo que respecta al nombre Jehová, como los masoréticos cambiaron y pusieron al nombre Yahweh vocales, las vocales que le pusieron fueron las vocales de Elohim y las vocales de Adonai, para que cuando en la escritura aparece Yahweh Elohim, ellos dijesen Adonai Elohim, y para que cuando aparecía Yahweh Adonai, que dijesen Elohim Adonai. Entonces, siempre quitando Yahweh y reemplazándolo por Adonai o por Elohim, dependiendo la instancia, dependiendo del verso en el que aparecía. Esto hizo que cuando llegaron traductores y vieron las letras de Yahweh, que comúnmente son como consonantes, repito, Y, H, W, H, y vieron las vocales, que eran las de Adonai, entonces era la A, la O y la A. Y después, en otros casos, las vocales de Elohim, que es la E, la O y la I. Entonces, en Adonai es la A, la O y la A. En Elohim es la E, la O y la I. Entonces habían 2 instancias del nombre del Todopoderoso, uno que era Yehoví y otro que era Yahová. Ellos se rehusaban a que se dijese el nombre Yah, porque es lo más cerca a Yahweh, es la primera parte del nombre. Entonces lo dejaron con la letra E de Elohim, Yehová, la A de Adonai. Entonces fue así como quedó en todas las escrituras o las Biblias, Reina Valera y otras, el nombre Jehová. Como les digo, antes era como con una Y, Jehová. Después, en el siglo XVI, las I's que estaban al inicio de los nombres se convirtieron en una J, y en el siglo XVII llegaron a obtener un sonido diferente, que es como el que hoy usamos en la J, y por eso el nombre Jehová llegó a existir, y por eso el nombre Jesús llegó a existir. Esas 2 pronunciaciones, esos 2 nombres llegaron a existir hasta el siglo XVII. No existían cuando el Mesías estuvo en la tierra. Entonces, si llegaron a existir hasta el siglo
versículo 17 también es claro que no es el verdadero nombre del Todopoderoso, porque Yahweh nos dio ese nombre, su nombre, desde el Éxodo a Moisés, y dijo que sería para todas las generaciones. Por otro lado, con el nombre del Mesías fue algo similar cuando él murió y resucitó y se fue. Vemos en el libro de Hechos que los discípulos eran acusados por predicar el nombre del Mesías, no solo por predicar de él, sino por predicar el nombre, y los fariseos los echaban y les prohibían hablar el nombre del Mesías, les prohibían hablar el nombre. Yahushua nos dice también en la escritura que por causa de su nombre seremos odiados por todos. Entonces no dice por causa de su nombre vamos a ser odiados por los musulmanes, o que por causa de su nombre vamos a ser odiados por los judíos, sino que vamos a ser odiados por todos, y entre esos lamentablemente incluye los cristianos, los cuales comúnmente, ¿verdad?, muchos eran llamados hermanos, pero cuando uno llega con la verdad de la escritura, y entre esas verdades la del nombre, que es la primera para poder descubrir otro montón de verdades, la mayoría de personas lo rechaza por muchas razones ilógicas, muchas razones. Básicamente quieren seguir siendo parte del montón, les da miedo que los vean extraño, que les digan cosas, les dicen locos por usar un nombre diferente, etc. Por eso Yahushua nos dice que el que se avergüence de él, Yahushua se avergonzará de esa persona ante el Padre y sus ángeles. Pero aquel que predique el nombre de Yahushua ante los hombres, Yahushua le confesará ante su Padre y los ángeles. Entonces el nombre es de suma importancia, repito, por eso vamos a ser odiados por su nombre, por todos, no solo por una porción de gente, por todos. Por eso también Yahushua dijo: yo vengo en nombre de mi Padre, porque en el nombre Yahushua la primer parte, la primera mitad es Yahu, que es las primeras 3 letras del nombre de Yahweh. Yahushua es el pretérito de Yahweh junto a una de las conjugaciones de la palabra que quiere decir salvación, libertad, opulencia, riqueza. Entonces Yahushua quiere decir Yahweh enriquece, Yahweh libera, Yahweh salva. Yahushua, repito, quiere decir Yahweh salva. Entonces los judíos se encargaron de que los apóstoles no predicaran ese nombre y por eso los mataban, y después cambiaron el nombre de Yahushua a Yehoshua. Eso cualquier persona lo puede investigar en una concordancia. Si ustedes buscan el nombre del Nuevo Testamento donde aparece Jesús, lo buscan en la concordancia, que es el número 2424, lo buscan, o si aparece también con la letra G de griego, es la G2424, el nombre Jesús. Ahí se van a dar cuenta que dice que se origina del nombre hebreo Yehoshua. Como les digo, ese fue el primer cambio que se le hizo al nombre Yahushua, porque se le metieron las letras del título Elohim, la E y la O. Entonces por eso es que en la concordancia aparece como Yehoshua. Esa es la forma más simple de darse cuenta el verdadero nombre del Mesías, como les acabo de decir. Además de que hoy en día, bendito sea el Padre, Él nos ha dado una señal clarísima, y es el primer ministro de Israel, que a pesar de que él quizás no es un verdadero descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, su nombre es Benjamín Netanyahu. Lo pueden investigar. Netanyahu se pronuncia Yahu, y esa parte del nombre Netanyahu, la segunda parte, es las mismas 3 letras del nombre de Yahushua al inicio del nombre del Mesías. Entonces hay muchas señales y hay muchas cosas que también no voy a hablar acá, pero que son claras, que muestran el verdadero nombre del Mesías y el verdadero nombre del Padre. Y como les digo, 450 versículos que nos dicen la importancia, creer y de invocar correctamente el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Por ejemplo, en la primera carta para Juan, cuyo nombre es Yahuhanán, correctamente pronunciado, en la primera carta para Yahuhanán, en el capítulo 3, verso 23, dice: y este es su mandamiento, o sea, un mandamiento nuevo. Y si leemos todo el contexto nos damos cuenta que es un mandamiento que nos da Yahweh a través de su Espíritu, que al cumplirlo cumplimos toda la Torá, cumplimos toda la ley, cumplimos todo lo que el Padre quiere. Si cumplimos este mandamiento, cumplimos todo. Y por eso dice Yahuhanán en primera de Juan 3:23: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yahushua el Mesías, Yahushua el ungido, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Lo primero es creer en el nombre de su Hijo Yahushua el ungido. Ahí no solo dice creer en el Hijo, no solo dice creer en el Mesías, dice creer en el nombre. Es lo primero, y eso
eso se relaciona con amar a Yahweh con todo su corazón, todas sus fuerzas y toda su mente, porque el odio y el rechazo que uno va a recibir del mundo entero por algo tan simple como es su verdadero nombre, como es usar su verdadero nombre, va a hacer que muchas personas no quieran mantenerse, no quieran perseverar hasta el fin. Entonces, esa mitad del mandamiento de creer en el nombre del Hijo está conectado con lo que Yahushua, antes de morir y resucitar y cumplir todo lo que tenía que cumplir, nos dijo que es amar a Yahweh con todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas, porque la escritura dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Entonces, al creer en el nombre del Hijo, está probando que usted sabe quién es el Padre, Yahweh, y por ende lo ama con todo su corazón y todas sus fuerzas y toda su mente, a pesar de lo que las personas le puedan decir o hacer. Y por eso Yahuhanan hablaba de que se podía morir por una de dos razones: por el testimonio de Yahushua, que es el testimonio de que Él murió y resucitó por nuestros pecados, creer en que el Hijo del Todopoderoso murió por nosotros y resucitó, que Yahweh le resucitó, y lo otro era la palabra de Yahweh, que según Apocalipsis 19 es el nombre del Hijo, y lo pueden verificar. La palabra de Yahweh, la gente comúnmente dice es la escritura, pero en realidad es el nombre del Hijo. Por eso también Yahuhanan dice en Juan 1 que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, porque Yahweh hizo toda la creación a través de la palabra, y la palabra es su Hijo, el Mesías, Yahushua. Entonces Apocalipsis 19:13 deja claro que la palabra de Yahweh es el nombre del Hijo. La escritura es revelada a través de Él, pero la escritura no es la palabra, sino que la palabra es el nombre del Hijo. Eso quiero que quede claro, porque lamentablemente muy pocas personas lo entienden. Doctrinas de demonios que se han dado en el mundo y demás han hecho que muchas personas lleguen a malinterpretar, por ejemplo, lo que es la adoración. La escritura, una de las cosas que nos muestra, pero no voy a entrar en eso porque ese no es el punto ahorita, es que una forma de adorar a Yahweh, y de hecho una de las más claras, es buscándole a través de la lectura de la escritura, o sea, a través del estudio de la escritura uno lo adora, porque la forma de adorarlo es buscando conocerle, lo cual obviamente es una labor de una vida entera y de la eternidad. Por eso no voy a pretender decir el llegar a conocerle completamente, o a pesar de que obviamente es solo a través de Yahushua que podemos empezar a verdaderamente conocer al Padre eterno que nos creó, y no a cualquier otro que se esté haciendo pasar por Él con nombres falsos o a través de imágenes o de otras formas. Entonces, normalmente la gente ha llegado a pensar por el cristianismo que la alabanza, la adoración es simplemente cantar canciones, saltar, brincar, dar vueltas, etc. Pero no entienden que simplemente esa es una manifestación física, obvia para los sentidos de lo que es la alabanza. Es cuando uno ya tiene, por decirlo así, un gozo tan grande y demás que tiene que expresarlo de alguna manera, y algunas personas deciden expresarlo a través de la canción, como por ejemplo David lo hizo a través de todos los salmos, y lo hacía cada vez que iba a ir a la guerra. El primero cantaba, y ya al alabar básicamente había ganado la guerra antes de ir a pelearla. Entonces él cantaba los salmos antes de ir a batallar. Pero eso, repito, es una manifestación física. La manifestación espiritual de la adoración, de la alabanza, es buscar conocimiento de Yahweh, es temerle a Yahweh como soberano, y por ende tener temor de fallarle, tener temor de no complacerle, no el miedo que la mayoría de gente tiene de simplemente irse al infierno, porque ese es simplemente miedo, sino que lo que la escritura nos dice, que el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría, porque cuando usted teme a Yahweh, lo honra, lo respeta, no va a querer apartarse del camino correcto, del camino del bien, y eso es lo más sabio que uno puede hacer, y a partir de ese momento va a empezar a recibir sabiduría de lo alto, conocimiento, inteligencia y demás. Pero el punto al que quiero llegar es que hay un verso que tal vez muchos cristianos se lo han saltado comúnmente, lamentablemente, y es Hebreos 13:15. Dice: así que ofrezcamos siempre a Yahweh por medio de Él, o sea, del Mesías, sacrificio de alabanza. A un judío se le habla de sacrificio y él piensa en matar un cordero, matar una vaca roja, matar un carnero, matar un becerro, etc. Porque ellos interpretaron la escritura a través del Talmud, la palabra de Baal, básicamente la interpretación de Baal, a quien hoy en día en español llaman el Señor, Baal en hebreo, y ahí esos eran los sacrificios que se daban. Aquí Yahweh nos está dando una interpretación de lo que es el verdadero sacrificio
Y no solo eso, sino que también para los cristianos, repito, sacrificio de alabanza, o sea, un sacrificio a través del cual usted pueda alabarle. Y dice, así que ofrezcamos siempre a Yahweh por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Eso quiere decir que una forma de alabarle y hacer un sacrificio de alabanza es invocando su nombre y por ende su verdadero nombre, porque también está escrito que solo hay un nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Filipenses 2:9 dice, por eso Yahweh también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahushua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Yahweh primero nos dice, no hagan imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahora nos dice que en el final toda boca va a tener que confesar que Yahushua es el soberano de aquellos que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. También muy importante, ya que dice, y le dio un nombre, no dice varios nombres. No dice que le dio el nombre de Yahushua y después le dio Jesús y Isa, como le dicen los musulmanes, y Yeshua, como le dicen los judíos que no creen en él, lo cual es una maldición, como lo voy a decir en un instante, como le dicen otros Yahshua, otros Yahusha, Jesus, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes perversiones del nombre, o sea, diferentes versiones que están pervertidas, que son falsas, que son erróneas y que lo que significan son algo falso. Entonces dice, por eso Yahweh también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre, uno, que es sobre todo nombre. Nosotros como creyentes debemos buscar cuál es ese nombre. Por eso los escogidos de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 son sellados con un sello del poderoso vivo, a través del cual nada los puede tocar durante la tribulación, durante la primera mitad de los últimos 7 años. Y ese sello, según Apocalipsis 14:1, es el nombre del Padre y del Hijo, escrito en sus frentes, o sea, en sus mentes. Entonces por eso Filipenses 2:10 cierra diciendo, para que en el nombre de Yahushua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Con respecto a lo que dije ahora, el nombre Yeshua origina de una maldición. De hecho, la maldición más común y más fuerte que dicen los judíos. Los judíos que no creen en el Mesías, después de haber cambiado el nombre de Yahushua a Yehoshua, como aparecen en las concordancias, lo cambiaron a Yeshua, diciéndole a los que eran creyentes en ese momento ya cristianos, o sea, con títulos griegos, diciéndoles que ese era el nombre judío de él, no el hebreo, el judío, o sea, el de aquellos que no creen en él. Sin los cristianos entender, muchos judíos mesiánicos utilizan como el nombre del Mesías un nombre que inventaron los que no creen en él y los que más bien usan esa palabra para maldecirlo. Y explico. La excusa, lamentablemente, los creyentes o los cristianos o judíos mesiánicos la aceptan porque sí hay una palabra en la escritura que es conjugación de la palabra salvación y se pronuncia Yeshua, pero por un lado se escribe diferente y por otro lado, como les digo, es parte también de la misma raíz del hebreo de donde aparece la palabra Shua, pero a la cual hay que agregarle antes Yahu, que es el nombre del Padre, el pretérito. Entonces el que causó existencia salva, enriquece, libera, etc. Entonces por eso Yahushua dijo, yo vengo en nombre de mi Padre, Yahushua. Cuando uno venga en su propio nombre, o sea, va a aparecerse una entidad usando un nombre propio, un nombre que sí le pertenece, y esa es la persona en la que todos van a creer. El nombre Jesús no tiene nada del nombre del Padre, no tiene nada de Yahweh. Jesús, de hecho, hay dos interpretaciones que son las más comunes dependiendo de la pronunciación que se le dé. En el hebreo se puede traducir como he aquí el caballo. Sus en hebreo es caballo. El nombre Jesús es el caballo de Troya que está usando el imperio del enemigo básicamente para destruir a la iglesia, que lamentablemente ha aceptado palabras griegas, títulos para referirse al poderoso a quien ellos dicen adorar, lamentablemente invocando a quien la escritura dice que es Satanás. Dios, Señor, como les dije, Dios es Zeus y según la escritura ese es Satanás, y Señor es Baal, que según la escritura también es Satanás, otro nombre de Satanás. Entonces Yeshua es una maldición que aparece en el Talmud, donde dice que él está en el infierno, en una olla hirviendo de excremento. Eso es lo que dice en el Talmud con respecto al Mesías, donde lo llaman Yeshu y le agregaron la ayin o la a al final para que, repito, los cristianos o judíos
mesiánicos tomaran ese como el nombre del Mesías, Yeshua, porque hay una palabra en hebreo que quiere decir salvación, para que no se dieran cuenta que era por la maldición, y porque no tiene el nombre del Padre. Yeshu es una maldición, lo pueden investigar fácilmente, que es en hebreo Yemach, Shemo, Besikro, y al hacerlo un acrónimo, tomar la primera letra de cada una de esas tres palabras, se termina con el nombre o la palabra Yeshu. De hecho, en el hebreo cuando se usa la I, se pega a la palabra que sigue. La I no se pone separado de las palabras, como cuando uno dice, por ejemplo, realidad y hip hop. En hebreo se escribiría realidad y hip hop pegado. La I al inicio de la H de hip hop. Entonces, si separásemos la I de la primera letra de la última palabra, terminaríamos con la pronunciación Jesús, usando la Shin, en este caso como una S, que es otra de las pronunciaciones que tiene esa letra. Entonces, de Yeshu viene no solo Yeshua, sino también Jesús, que como les dije en el siglo XVII fue cambiado a Jesús, y que quiere decir he aquí el caballo, o también algunos lo traducen como he aquí Zeus, o la visión de Zeus, así como Yahushua es la palabra de Yahweh. Yahushua mencionó cómo él vino a predicar el nombre del Padre, a manifestarlo a sus hijos, a sus siervos, puesto que ya para ese tiempo los fariseos habían prohibido pronunciarlo. Entonces ya las personas en ese tiempo, los discípulos, no conocían el nombre de Yahweh. Yahushua tuvo que aparecerse para volvérselos a manifestar a los discípulos, y eso Yahushua lo dice en uno de los evangelios. Mateo 12:21 dice: en su nombre esperarán los gentiles. No dice nada más en él, sino en su nombre. Mateo 10:22 dice: seréis odiados por todos por causa de mi nombre. No solo por él, por causa de su nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo, porque la salvación está conectada con el nombre, la justificación con la fe, con la creencia, pero la salvación con el nombre, como lo acabamos de ver en Mateo 10:22, y aparece por otro montón de lugares. Mateo 18:5 dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando una persona acepta a alguien que predique el nombre, está aceptando al mismo Mesías. Mateo 18:20: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, no dice nada más congregados leyendo la escritura, sino congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En la oración que comúnmente se llama el Padre Nuestro, dicen: Padre nuestro que está en los cielos. La primera frase Yahushua nos la dijo para que obviamente llamemos al Creador, al Eterno, a quien buscamos hablarle, a quien buscamos que nos escuche, y por eso es lo primero, es claro, Padre nuestro que estás en el cielo, para entender que no es el Padre terrenal, sino el Padre celestial. Y lo que sigue es: apartado sea tu nombre. ¿Por qué sería eso lo segundo si no es importante? Apartado sea tu nombre. ¿Apartado de qué? De la falsedad, de la mentira, de los nombres erróneos. Comúnmente dicen santificado, pero eso es una palabra que tiene que ver con adoración al sol. Ahí lo que dice en hebreo es: apartado sea tu nombre. Después dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El orden de esa oración que el mismo Yahushua nos la dio deja claro que para que el reino de Yahweh se establezca en la tierra, para que se haga la voluntad de Yahweh en la tierra, primero su nombre tiene que ser apartado. Por eso dice, repito: Padre nuestro que estás en el cielo, apartado sea tu nombre. Después: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por todo lado en la escritura aparece. Lamentablemente la gente ha sido precondicionada para creer que el nombre no importa, por eso le ponen a sus hijos a veces nombres simplemente por cómo suenan, o porque hay una persona famosa que tiene ese nombre, sin saber el significado, sin saber la importancia, sin saber lo que va a llegar a suceder por tener ese nombre, esa persona. Entonces, si buscamos la opinión de Yahweh, no la opinión de nuestro corazón, que es engañoso sobre todas las cosas, no la opinión de un hombre, aunque se llame pastor, aunque se llame sacerdote, o lo que sea que se haga llamar, sino la opinión del Padre, que personalmente fue lo que tuve que yo hacer cuando llegué a conocer los verdaderos nombres. Cuando uno hace eso, va a notar la importancia que tiene a través de el hecho de que aparece por todo lado en la escritura. Antes la gente no sabía la importancia, tenía un nombre falso, entonces lo leía para arriba y para abajo y no entendía por qué estaba por todo lado. Cuando usted llega a conocer los verdaderos nombres, empieza a leer la escritura y se puede dar cuenta que está por todo lado, y
va a empezar a entender todo, se los aseguro. Cuando usted abre su corazón para entender la importancia del nombre y utilizarlo, por supuesto, en oración, en estudio, y siempre se va a dar cuenta de cómo va a llegar a entender la escritura mucho más fácilmente, y entre más la lea, más va a entender. Yahushua nos dice que nosotros, lo que sea que pidamos en su nombre, nos será dado. También está escrito en Juan 14:26 que el Espíritu de Yahweh viene a través de su nombre, y eso es algo que también muchas personas no les gusta escuchar, porque piensan que en la iglesia cristiana está el Espíritu del Todopoderoso, pero no es así. Lamentablemente está el espíritu de error, el espíritu de estupor y otros espíritus dependiendo de las doctrinas. El Espíritu de Yahweh viene en el nombre de Yahushua, según dice Juan 14:26. Juan 5:43 es donde dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiráis. Cuando se aparezca el falso Mesías, a ese va a recibir todo el mundo, porque han sido preparados a través de imágenes. Un hombre blanco, delgado, con cabello largo, ojos azules, piel blanca, que no tiene nada que ver con el Mesías de la Escritura. A ese sí van a recibir, porque lo han visto en Hollywood, lo han visto en las iglesias de las que van, lo han visto en todo lado, y tiene un nombre propio que no es el nombre del Mesías. Dice Juan 14: entonces, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea estimado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Yahushua lo va a hacer para que se le dé estima a Yahweh cuando las personas se den cuenta del poder que hay en su nombre. Y no quiero que piensen que simplemente estoy diciendo que tener el nombre es como una palabrita mágica. Más bien, tener el nombre es una responsabilidad gigantesca, y por eso los judíos, sin entender los mandamientos y otras cosas, decidieron prohibir que la gente lo pronunciara, para tratar de evitar que la gente pecara, sin entender que ellos no pueden controlar la voluntad de las personas, el libre albedrío. Allá las personas que quieran usarlo para mal, que quieran usarlo para vanidad. Por eso es uno de los mandamientos. Mi labor es enseñarlo, es revelarlo, y que las personas que quieren conocer a Yahweh lo puedan hacer de una mejor manera, una manera más elevada, a través de sus verdaderos nombres, y llegar a conocerlo de una manera íntima. Pero con eso tiene que ir también el cumplir los mandamientos, el actuar correctamente, el hacer su voluntad, no simplemente tener el nombre y hacer lo que le da la gana, que eso es lo que a veces algunas personas llegan a creer que estoy diciendo, y en lo absoluto es eso. Simplemente estoy dando una llave que les va a ayudar a acercarse a Yahweh de una manera más íntima, más personal, y de tener un entendimiento más elevado de la Escritura. Por eso es llamada la llave del conocimiento en la Escritura. Y Juan 16:26 dice: en aquel día, o sea, en este tiempo final, cuando esta verdad se está revelando. Muchas personas dicen: ¿y por qué nadie lo sabe? ¿O por qué hasta este momento? Si hay personas que lo saben, pero vamos a ser muy pocos. Uno no debe desechar una verdad simplemente porque no todo el mundo la sabe. Es ilógico. Comúnmente hemos visto, las masas se equivocan, lamentablemente. Por eso la puerta que lleva a la perdición es ancha, y muchos son los que van a través de ella, pero el camino que lleva al Padre es angosto. Son muy pocos los que entran vivos a través de la salvación. Dice Juan 17:26. Aquí es donde Yahushua, a través de una oración, nos revela a nosotros que estamos en el tiempo final, que al igual que hoy en día, cuando la gente dice: pero ¿por qué no sabemos el nombre? ¿Y por qué nadie lo enseña? Etcétera. Sucedía cuando Yahushua estaba en la tierra hace 2000 años, y por eso él tuvo que enseñarlo. Igual que bendito sea Yahweh, estamos ahorita enseñándolo aquí. Dice Juan 17:26, en una oración que Yahushua está haciendo al Padre: les he dado a conocer tu nombre. Eso quiere decir que los talmidim, los discípulos, no lo conocían. Los seguidores del Mesías no lo conocían, y si ellos no lo conocían, que ellos eran hebreos, es porque los fariseos lo prohibían, los fariseos no lo enseñaban. Entonces Yahushua mismo dice: les he dado a conocer tu nombre. Entonces no podemos tomar de excusa que hoy en día la gente no sepa el nombre, porque eso es parte de la doctrina que tiene que ser revelada por los dos testigos. Como Yahushua y Juan el Bautista se presentaron hace 2000 años, igual en este tiempo se va a presentar el testigo como Moshe y el testigo como Eliyahu. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Yahushua hizo esta oración antes de morir. Juan 17, antes de morir hizo Yahushua esta oración. Aquí acaba de decir que así como lo enseñó hace 2000 años, se presentaría en el fin de los tiempos, durante la segunda manifestación, como el testigo como Moshe, para enseñar el nombre. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún en el fin de los tiempos, para que el amor
con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, al nosotros creer en el nombre de Yahushua, tenemos en nosotros el amor con el que Yahweh amó a Yahushua. Solo con ese amor vamos a poder amar a Yahweh con todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza y toda nuestra mente, y por ende solo creyendo el nombre del Hijo vamos a poder cumplir el primer mandamiento, a través del cual cumplimos todos los demás mandamientos de la Escritura. Espero haya quedado claro. Dice, si el nombre Jesús y Jehová está mal, ¿por qué cuando se invocan se puede sentir la presencia? Se puede sentir una presencia. Eso no quiere decir que sea la presencia, que quede claro, porque siento una presencia no quiere decir que sea la presencia del Altísimo, porque está escrito que los ángeles se hacen pasar por ángeles de luz. Satán mismo se hace pasar por un ángel de luz. Entonces la presencia de Satanás también se siente y puede sentirse como si fuese un ángel de luz, como si fuese luz lo que está ahí. Estaba viendo un video en el que un hombre que era cristiano y había escrito libros acerca de la falsedad de la Iglesia Católica, escribió un libro específicamente acerca de cómo María, Semiramis y muchas cosas que hemos hablado aquí, cómo la religión babilónica se metió completamente en el cristianismo y de ahí viene la Iglesia Católica, la religión católica. Pues él conocía todas estas cosas, pero llegó un momento donde tuvo su problema existencial de que todos tienen en algún momento en sus vidas y empezó a dudar de lo que creía, o sea, empezó a dudar del cristianismo. Él era pastor cristiano, evangélico, y lo estaba oyendo yo en una entrevista que le hicieron en un canal católico. Resulta que el hombre se convirtió al catolicismo después de haber sido cristiano toda su vida. Y llegó un momento donde él estaba volviéndose loco y dijo que se enojó con el Todopoderoso. Se enojó con el Todopoderoso y lo tentó. Él no lo dice así, pero eso fue lo que hizo. Lo tentó, viendo una imagen de María, que quede claro, una persona que sabe que María es la reina del cielo, que es un demonio, etcétera, en su momento de debilidad, tentó al Todopoderoso diciéndole, si tú pudiste abrir el mar rojo, ¿qué te cuesta hacer que María me cierre un ojo? O sea, vean lo ilógico de este punto. Pedirle a Yahweh, quien nos dice que no debemos hacer imágenes, quien nos dice que las imágenes no pueden ni ver, ni caminar, no pueden moverse, quien nos dice que los que adoran las imágenes son como las imágenes, sordos, ciegos, inmóviles, quien nos dice que no debemos tentar a Yahweh. Este hombre que decía conocerlo, puesto que era pastor, tentó a Yahweh, le pidió que hiciera la imagen de María moverse y que le cerrara el ojo, cuando en la escritura dicen Proverbios que el hombre que cierra el ojo lo está haciendo para hacer el mal. Entonces Yahweh no va a hacer a nadie que cierre el ojo, menos una imagen, y menos porque usted lo esté tentando, menos porque usted necesite ver para creer. Entonces este hombre se enojó porque no se movió la imagen, por supuesto que va a estar cerrando un ojo María, y se fue al cuarto a dormir. Estaba como en un, no sé si convento o un monasterio, y llegó una señora católica a buscarlo, una señora de ahí, y le dijo, ¿puedo hablar con usted? Y se sentaron a hablar, y dice que él estaba a un lado del cuarto y la señora al otro lado del cuarto, y que empezó a sentir un olor fortísimo a rosas. En ese momento, cuando él dice eso, todos los católicos dicen ¡oh! ¿Verdad? Porque todos conocen la rosa de Guadalupe, de la serie La Rosa de Guadalupe, por algo es. Resulta que cuando él empieza a oler esto, dice, uy, qué raro, esta mujer tiene un montón de perfume y está al otro lado del cuarto y la puedo oler. Cuando la señora se estaba yendo, el señor le dice, ay, tengo que comprarle un perfume a mi esposa. ¿Qué perfume usa usted? La señora le dijo, no, yo no estoy usando perfume. Entonces ahí él empezó a llorar y se dio cuenta, según él, de que María había hecho un milagro para él. Entonces, esto muchos católicos lo saben, que cuando adoran a María, cuando adoran imágenes, etcétera, empiezan a oler a rosas, empiezan a oler rosas en el ambiente, y eso hace que crean que están adorando al verdadero, que crean que están haciendo lo que es correcto, porque sienten, se está dando un milagro, y no entienden que en Tesalonicenses dice que el Satanás viene con milagros falsos, con falsas señales, para que los que se pierden sean engañados, los que no tuvieron amor por la verdad. Entonces aquellos que no siguen a Yahushua van a ser engañados por la mentira, con cosas que van a parecer milagrosas. Entonces aquí la persona me preguntó si el nombre Jesús y Jehová está mal, porque cuando se invoca se puede sentir la presencia. Hay que entender que hay diferentes presencias, no solo la presencia de Yahweh se puede sentir. Por otro lado, como les dije, si usted no conocía el nombre de Yahweh y Yahushua, usted no puede ser culpable por no tener el nombre. Entonces, si usted seguía al Todopoderoso con esos nombres, pensando que eran los nombres correctos, Yahweh iba a actuar. Tanto así que hoy en día le está revelando el nombre. Pero entonces Yahweh se presenta porque el corazón de la persona que ora es limpio, y por eso Yahweh le revela el nombre, para que lo invoque correctamente. Pero esta pregunta se parece mucho a la que mencioné ahora, de que la gente dice que, ¿por qué? Si el nombre Jesús y Jehová están mal, ¿por qué le responde las oraciones? Como les dije, la escritura dice que todo aquel que crea recibirá la respuesta de su oración. Entonces no importa si usted tiene el nombre o no, si usted cree, va a recibir oración. Entonces, el hecho de que usted no conozca los nombres, Yahweh lo sabe, y por eso se los revela. Si
Si usted a partir de este momento sigue con los nombres falsos, como dice la escritura, que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Entonces a partir de ahora las personas que me han escuchado acerca de los nombres saben que decir el nombre falso es pecado. Entonces a partir de este momento es donde Yahweh va a empezar a contar. Pero si usted no sabía antes, no podía ser culpado. Ahora mucha gente tal vez diga, uy, me hubiera quedado sin saber, mejor. Sin entender que por falta de conocimiento mi pueblo es destruido, dice Oseas 46. Entonces muchas personas que no vayan a saber por falta de conocimiento van a morir durante la tribulación, porque repito, el nombre es necesario para salvación. Espero con eso haberle respondido el hecho de que hay una presencia, aunque los nombres que usted haya usado estén mal, una de dos: si su corazón es puro, la presencia de Yahweh va a estar ahí, aunque usted tuviera los nombres falsos, porque usted no sabía que esos eran los nombres falsos. Pero si su corazón no es puro, la presencia que ha sentido no es la presencia de Yahweh del todo. Y solo porque siente una presencia no quiere decir que sea la presencia del Todopoderoso o de su Hijo, o que sea positiva, porque aún la presencia que se le presentó a este hombre era la presencia de la Reina del Cielo, María, Semiramis. Y si ustedes estudian Semiramis, Astarte, Ashtoret, Isis, todas esas falsas diosas que son la misma con diferente nombre, todas ellas pedían a sus sacerdotes que le llevaran rosas, porque el olor a rosas es lo que caracteriza el espíritu de la Reina del Cielo. El espíritu de Semiramis es el olor a rosas. Entonces cuando el olor a rosas se siente y no hay rosas alrededor, obviamente, y hay que reprenderlo en vez de aceptarlo. Debemos entender que por eso es tan importante decirle Yahushua, al soberano Mesías, que es su nombre. Pero también le podemos decir Salvador, se le puede decir soberano, se le puede decir Rey, se le puede decir Mesías, se le puede decir ungido. Todos esos están correctos. El punto es que al decirle Jesús le están diciendo caballo, y yo sé que a cualquier persona que le digan caballo lo va a insultar, aunque se lo digan con mucho amor. La personalidad está atada al nombre que se le pone a una persona, y por eso las personas tienen que tener tanto cuidado con el nombre que le ponen a sus hijos, porque el nombre que se le pone a una persona da forma a la personalidad. La gente hoy en día le pone nombres a los niños dependiendo de si es una persona famosa o si el nombre suena bonito. No le ponen el nombre pensando en lo que significa el nombre. Hay un ejemplo en Crónicas de Jabez. Jabez quiere decir dolor. A Jabez se le puso ese nombre porque la mamá, cuando le dio a luz, pasó por mucho dolor. Entonces dijo, oye, le voy a poner dolor. Pero cuando Jabez creció, se dio cuenta que por su nombre él provocaba dolor a las personas, y él pasaba sufriendo, sintiendo dolor, porque su nombre es dolor. Entonces en Crónicas se puede ver que Jabez toma un momento y ora al Todopoderoso, básicamente para que le cambie lo que el nombre le causa. Entonces Jabez le pide a Yahweh el no sentir dolor por cuestión de su nombre, y Yahweh inmediatamente responde su oración y hace lo que Jabez le pidió, puesto que Yahweh vio la sabiduría de su oración, Yahweh vio la importancia de su oración, que él notó la importancia en el nombre, y por eso pidió que fuese cambiado su destino. La página de la congregación, elcaminodeyahweh.com, elcaminodeyhwh.com. Entonces con eso los dejo.